Ok. Ya, Hola a Cris, ver. gracias por tomarte el tiempo para conversar un rato conmigo. Soy Juan Sandoval, estudiante de la maestría en Dirección de Empresas Constructoras de Inmobiliarias y estoy interesado en entender un poco mejor las necesidades y preferencias de personas como tú en relación a la búsqueda de viviendas. Entonces, antes de comenzar, quisiera conocer un poco más sobre ti. ¿Me podrías decir cómo te llamas, cuántos años tienes y cuál es tu estado civil? A ver, ya. Yo soy Cristina Cascante Almeida, tengo 37 años. Sí, casi 37, ya mismo cumplo 37. Y como es en mi estado civil, soy casada. Ok. Y me gustaría saber también en qué trabajas o cuáles son tus actividades principales, como para entender mejor tu estilo de vida y tus Ah, ya, necesidades. verás. Yo soy empleada pública, soy maestra parvularia, trabajo en este sector con nombramiento definitivo hace 7 años. Mi trabajo es en la mitad del mundo, en un centro de educación inicial puro del Estado, donde hay solo niños de 3 y 4 años en educación inicial. Eso más o menos. ¿Qué más puedo Ah, decir? ok. Sí. Ya, ¿y actualmente vives en casa propia, alquilas o cómo? ¿Dónde No, estás viviendo? verás, yo ahorita arriendo. Es de un familiar, donde estamos ahorita, Ya, pero igual pago un arriendo. ok. ¿Y qué tal la experiencia de arrendar? ¿Qué te parece la experiencia de arrendar? O sea, verás, la experiencia de arrendar para nosotros, desde que nosotros nos casamos, siempre hemos arrendado, siempre. Antes vivíamos cerca de mi Ya. mamá, aquí en el barrio Santa Marta, pero después una tía abuela hizo unos departamentos para nosotros podernos ir a vivir allá, es donde vivo ahorita. Entonces, en un Ya. departamento vivía mi hermana, la mayor, y en otro vivía yo. Entonces, de ahí ella se fue a su casa porque logró hacer su casa y de ahí me quedé yo ahí. Después de eso, nosotros arrendamos una casa ya más grande, donde el propietario era el tío de mi esposo, que estaba en Estados Ya. Unidos. Entonces, esa Ajá. casa nos gustaba muchísimo, pero salimos de ahí porque el señor va a vender la casa o está en planes de vender, no sé cómo. Y él pide por su casa $250,000. Era Mm. una casa creo que el terreno tenía como 300 metros. Pues era bonita y amplia, pero ¿Dónde estaba ubicada? muy costosa. Mande. ¿Dónde estaba ubicada esa casa? ¿Cómo te explico? Frente al Plaza Pomaski, no sé si te ubiques en una ciudadela que hay, pasas el Señor del Árbol. Antes de llegar a la ciudadela, Señor del Árbol como enmienda de la mitad del mundo. Entonces ahí Ujú. hay un portón blanco. Eso es el conjunto Rosa Virginia. De ahí para atrás, donde Ah, era más o menos antes había un banco del Pichincha, pues ahí ya, atrás, ya, ya. por ahí Ajá. atrás. Ah, Ahí. buena. Mm. Ok. Y en cuanto al entorno residencial, por ejemplo, tú o ustedes, ¿qué aspectos valoran más al momento de elegir un lugar para vivir? ¿Cuáles son los aspectos que más pesan para elegir? Verás, yo creo que primero que esté cerca de tu lugar de residencia. O sea, por decirte, nosotros vivimos aquí en Pomaski, entonces tal vez yo irme al valle es imposible por mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces como que Ya. buscamos algo que esté alrededor, en el sector, una porque somos del sector y otra porque está cerca, sobre todo en mi trabajo. Andrés, bueno, un poco él sí se desplaza bastante al centro, pero es más por mi cercanía y la cercanía de la escuela de mi hijo, porque él está en el espejo. Ah, ok, Ujú. ok. Y en cuanto a las opciones de vivienda disponibles en tu rango de precios, ¿cómo las percibes? Verás, ¿Qué aquí en opinas? el sector, o sea, hay de todo. Nosotros, sí creo que algún rato te comentamos, hemos visto casas, terrenos por el sector y hay de Ajá, todo precio, de todo. Pero en realidad la mayoría tiene un rango en los $100,000, la mayoría de casas. ya, Hasta pasa, por ejemplo, estos Alcázar que están más abajo sí, más abajo, creo de San Ignacio o antes de San Ignacio, ya ni me acuerdo. Bueno, antes creo. ajá, También vimos por La Pampa. Esas, por ejemplo, son muy bonitas, de un proyecto Vernaza se llama, pero esas sobrepasan los 100,000, esos cuestan como 130,000, algo así. De ya. ahí vimos unas ahí en San Ignacio también, que son en la entrada, esas costaban 98 con algo así, o Ya. 100. Primero no aplicaban al proyecto VIV,
Después creo que se Claro. bajaron un poco y de ahí aplicaron el proyecto VIP. Entonces, así Ajá. más o menos en ese rango, por aquí, por el sector. Y, o sea, es más recomendable la casa porque si tú inviertes, por ejemplo, en un terreno, el IES solo te da para el terreno y después con qué construir Correcto. la casa. Entonces, bueno, es todo un trámite. Por eso nosotros O también se han optamos por la investigado o se han buscado terrenos también, como para sí, hacer el sí hemos ejercicio. buscado terreno. O sea, en esto de la búsqueda en realidad ya vamos por tiempo. Y o Ya. sea, terrenos por el sector también están bien caros. O entre 80, 100.000. Verás, hay una urbanización que se llama El Rosario por la Contraloría, Ajá. no sé si te ubicas. Ah, sí, Ya, sí, ahí sí. también hay unos terrenos bonitos, es plano y la zona también es bonita. Igual estaban del 80 a 100.000 dólares. Un terreno de, no recuerdo, unos 400 metros, no más. Los demás cuestan más. Únicamente terreno. Sí, de ahí donde en San Ignacio también había un terreno que valía 80.000 dólares. Pero bueno, ese sí creo que tiene unos 600 metros. Y Sí, así, es, todo dependiendo de dónde más o menos está, entonces sí es costoso. claro, entonces, dado tantas diferencias entre casas, precios, tamaños, ¿cuáles son tus metas relacionadas a la vivienda y al entorno, lo que tiene que estar cerca de la vivienda? Verás, primero que no sea ni muy grande ni muy pequeña, o sea, eso sí es una condición, porque en el caso de nosotros, de nuestra familia, te voy a decir, nosotros somos cuatro, entonces Ajá. tenemos un niño y una niña, entonces cada quien debe tener su espacio. Entonces, al Ujú. momento de buscar nosotros las casas, vemos que no sean los cuartos, sobre todo muy pequeños para ellos, porque tal vez el cuarto es grandecito y cómodo, pero en cambio para los niños es como que a las que hemos visitado, porque también fuimos a ver este proyecto Constru Ecuador, por ejemplo, donde fue Margarita, creo que va a adquirir un departamento por ahí. Está bien para dos, por ejemplo, pero ya con hijos, o sea, es pequeño, ¿sí me entiendes? Claro que ellos Ah, también te pueden dividir la casa hasta en tres, creo, sí. Son departamentos, pero igual es muy pequeño. Igual sí les esta pueden- casa, ¿mandé? sí les dan el chance de dividir. O sea, sí. Cuando yo fui con ella, había Ajá. una casa, bueno, un departamento modelo donde estaba dividido en tres, si es que tú querías. Sí, pero era súper Mm, chiquito, chiquitito. Entonces, eso como que también, o sea, tú buscas algo que, como te dije, o sea, que no sea ni muy grande, pero tampoco tan pequeñito. Claro que ujú. después de los hijos, a la final, la corta, larga se van, ¿no? Pero, o sea, mientras pueda, o sea, algo de comunidad, sí. También fuimos a estas casas de El Limonar, se llama en San Antonio, no sé si te ubiques. Son de constructor mismo, ajá. Ya, de Conce Ecuador mismo, sí. Bueno, esas me parecen un poquito más grandes, más amplias. Y también la que tú me mandaste acá en la mitad del mundo, en el puente de los pájaros. Ajá. En Vita. El Bit, el Bit. Esas también, o sea. Y por ahí creo que estaban en precios entre los 80 algo así. Las dos, o la Ah, otra de 75 así. Eso, ya. más o menos. Ok. Ok. Y, por ejemplo, hablando de fuentes de información sobre las viviendas y esas cosas, ¿dónde te informas? ¿De qué fuentes obtienes esa información? Verás, la mayoría hemos encontrado en redes, sinceramente. En redes había unas casas en La Pampa, eran dos casas juntas, estaban en este del Rosario, eran dos casas gemelas, eran muy bonitas. Valía 120.000. Eso, por ejemplo, encontramos en redes. También yéndonos al lugar, porque también fuimos a ver unos, por donde te digo, ahí en el Puente de los Pájaros, para atrás, por donde es de Contra Ecuador, por ahí por donde va a estar Margarita, y también fuimos a ver, en cambio. Nos avisaron de unos terrenos que incluso ya estaban vendiendo, pero no había planos del municipio, y esos casi compramos, es más. Y entonces de ahí nos fuimos a averiguar con un secretario de abogado que hay aquí en Pomasqui, con el Jacobo Hernández, no sé si le cachas. Bueno, con este señor, entonces él nos pidió el catastro y todo, y por ejemplo, esos terrenos no puedes tú construir, son solo para la agricultura. Claro que estaban Mm, bastante cómodos, eran 200 metros en 20.000, creo. Sí. ya. Y verás que ya estaban hechos hasta bordillos, o sea, en realidad yo creo que hay, mientras tú no sepas, hay mucha gente que compra también y de una u otra forma hacen daño, porque supongamos que nosotros comprábamos, o había otro terreno aquí en Pomasque, aquí en la Bolívar, donde yo vivo para arriba. Por ahí había una cancha de juegos, no sé si recuerdes.
Hace Cancha. años, una cancha de básquet aquí en la Bolívar, para arriba, como que te estás yendo al Casitao. Ahí había Ujú. una cancha de básquet, sí. Y, por Ya, ejemplo, no, estaban vendiendo ese terreno. Estaban vendiendo no. ese terreno igual, casi te metemos las cuatro. Y no, pues este terreno no pueden vender, o sea, no pertenece al Claro, municipio y tanta cosa más. Entonces, cosas así, o sea, si es que tú no te asesoras o no te informas, en realidad sí, sí es medio complejo. Y más que nada ahora, ya no es que puedes construir o pegarte a la pared de nadie, bueno, hasta donde nos indicaron. Entonces decían que tú tienes que dejar no sé cuántos metros de distancia y ver si es que en realidad puedes construir y tanta cosa más, ver cuántos pisos puedes levantar. Entonces, yo creo que ese correcto. estudio también es bastante tedioso, creo yo. Y sacar tantos permisos también es otro. Entonces, por eso también como que desistimos de los terrenos. Ah, desistieron ya por completo de buscar O terrenos sea, y construir. nosotros sí, sí, uno por lo que te dije que primero tú, el IES te da solamente para el terreno y la casa. O sea, espérate 5 o 10 años y de ahí construyes. No, pues, o sea, no. Claro. Entonces, no. Entonces, nosotros sí, en realidad, ya de los terrenos hemos desistido. El que nos gustaban mucho los terrenos desde San Ignacio, porque ahí había sido el puente, el Chorro de Don Simón. Entonces, Ajá, es muy bonito ese sector. Esos son los que más bastante. me gustaban. Pero estaban súper costosos, variaba entre los 80 a los 100. Y esa que verás que Ya. nosotros vimos algunos, y hay unos que pegan incluso ya con madera, esos también estaban como 80. Los demás acá sí te costaban como 100. Sí, esos los del fondo estaban más caros, igual, son bastante caros, 80. 80, sí, 600 metros. Sí, ahí ese que nosotros, bueno, te habíamos comentado donde están ustedes con el proyecto, el de al frente, ese valía como 90, creo, algo Ah, así. su Entonces sí madre. averiguamos algunos y todo, pero también hay el problema que no es un solo un dueño o bueno, tanta cosa. Entonces sí es medio. Claro. Y en este tema del Ujú. asesoramiento que justo mencionaste, ¿cómo influyen recomendaciones de tus familiares, de tus amigos o de tus vecinos o han influido en esta búsqueda o la toma de decisión para una vivienda? O sea, verás, siempre tú escuchas, ¿no? A tu familia y te dicen, no, mejor cómprate este terreno o es mejor construir la casa. O sea, yo creo que sí, en cuanto a costos puede ser, ¿no? Que sí. Sí es más rentable que tú compres del terreno y hagas tu casita. O, por ejemplo, con lo que ha pasado con mis otras hermanas, ellas heredaron por sus suegros los terrenos. Ya teniendo el Ujú. piso, yo creo que es más fácil levantar tu casa y es bastante, porque el terreno también está costoso. Entonces, pero sin embargo, lo que más influye es las opiniones también de tus más allegados. Una. Y otra también ahora por las redes, porque tú por todo encuentras por redes, todo. Quieras o no, o sea, estás por ahí en las redes y vénganlo, ya me les hablo, hola, di hola. Bueno, Y, aló. y es más, pues no le dile hola. Y ahí sí, por redes encuentras más información, esa está más a la vista, hay números telefónicos y tanta cosa. Ya. Ok, o sea, sí, su búsqueda sí ha sido muy exhaustiva en el tema de redes, sí han encontrado bastante información en redes, ¿no? Sí, prácticamente sí, en el internet, sí, porque verás, una vez incluso fuimos a ver unas casas, igual encontramos en las redes. Por el GIR, por ahí. Ahí Ya, había unas casas bonitas, verás, bien bonitas. Y esas costaban como 122.000 y eran grandes. Claro que tenían solo 2 pisos, pero eran súper amplios. Había unos cuartos bastante extensos. En la calidad de los vidrios de los ventanales era como de 3 o de 6, ya ni me acuerdo. O sea, y eran súper bonitas. Sí, por ya, se el GIR. estaban. No recuerdo cómo se llama ese barrio, pero es por el GIR. No sé si ya venderían a bien. Creo que 5 o 6 casitas nomás. Sí. Ya, Pues es igual ¿tú encontramos por consideras internet. de vallas publicitarias, ¿Mande? consideras que el tema de vallas publicitarias, esas cosas, ayuden o no ayuden? ¿Qué tanto a ti te ha servido eso O sea, verás, para encontrar? cuando tú también sí ayuda un poco, porque cuando tú, por ejemplo, vas ya directamente a buscar y por ahí te dejan un letrerito, por ejemplo, de esta casa que te digo del GIL, había un letrero allá afuera porque estaban recién en construcción. Entonces ahí decía, si los interesados, llamar, no me acuerdo cómo era el proyecto, al darles números y todo lo demás.
Ahí está Ahí, ¿sí me escuchas? Sí, sí, me cortó un poquito. Allá. Ay, no. Ahora, y en cuanto a la idea de tener tu propio hogar, ¿cómo te conectas emocionalmente con esa idea? ¿Qué sientes al pensar en tener tu propio hogar? ¿Eso es algo aspiracional? ¿Qué opinas de eso? Verás, o sea, yo creo que el sueño más grande de toda persona es tener su casa propia. Por ejemplo, con nosotros que ya tenemos una familia, ahorita el objetivo es la casa. Como te dije, los valores son altos. Entonces, tú para poder, por decirte, poder aplicar en un crédito, no, no tope. En alguno de estos créditos con la tasa de interés más baja, entonces sí tienes que estar libre de deudas, o sea, tienes que estar serio. Entonces, cuando tú no tienes, en este caso, niños o herederos como nosotros, es más fácil. Pero ya con hijos, ya con un hogar, entonces nos ha dificultado bastante este tipo de cosas porque nosotros tenemos que quedarnos en cero, salir de deudas de absolutamente todo para poder aplicar, ¿me entiendes? Entonces, pero de ahí yo creo que es el sueño de toda persona, la aspiración es tener su casa propia, porque no hay nada como lo de uno, ¿no? Y eso de andar pagando arriendo, y ahorita estás aquí, mañana estás allá, es terrible, es horrible. Ya, o sea, entonces podrías decir, o podríamos decir que sí es un tema de inquietud, este tema de estar arrendando y aparte tener que primero salir de deudas y todo esto para ustedes, ¿no? Les Claro, o genera un sea, poco es de terrible. inquietud. Verás, yo te digo porque en caso de nosotros, como te dije, por ejemplo, Andrea está estudiando igual una maestría y eso también implica, o sea, son gastos económicos fuertes y eso que ahora una maestría no cuesta tanto como costaba antes cuando yo estudié, por ejemplo. Entonces son gastos que de una u otra forma tienes que ir cubriendo para después sí poder dedicarte a otro tipo de proyectos que tengas en este caso. Sí, te impide Claro. la parte económica, impide bastante. Porque ¿qué es lo que tú quieres? Por ejemplo, en el caso de nosotros, aplicar con el BIES o Ajá. aplicar a un crédito BIES con otro banco. Lu, anda a ver al nene, corre. Hola, nene, anda a Claro. ver. Y, y para hacer eso, como te dije, o sea, tienes que estar libre de deudas. Entonces, sí hay que ver cómo manejar esa partecita. Ok. Tal vez regresando un poco al inicio, ¿cuáles son los factores más importantes para tú tomar la decisión de comprar una vivienda? ¿Qué valoras más fuera del tema del precio en Verás, cuanto uno, a el sector, como características te de la dije, casa? el sector es súper importante. El sector, o sea, que esté dentro de tu desplazamiento, o sea, no puede estar tan lejos tampoco. Ujú. Tienes que ver mucho tu realidad, tu sector, por dónde estás, porque incluso, por ejemplo, a nosotros decir San Antonio, o sea, como que no, es porque tú has vivido toda la vida en el sector, ¿me entiendes? Pero por Ujú. último, ya si es tu casa, pues y ya la puedes hacer, pues chévere. Pero para nosotros pesa Claro. mucho el sector en donde está ubicado, la seguridad que hay en donde está ubicado también está la propiedad. En realidad en nosotros no ha pesado mucho esto de los espacios verdes, porque sí hay proyectos grandes como los de Alcázar, por ejemplo. Ellos tienen unos espacios verdes bien bonitos. Espérate, mi amor, espérate. Pásame el teléfono, Gabito. Entonces, para otras personas yo creo que eso cuenta mucho. No, Ujú. Para ustedes no tanto. espérame un ratito, ya. Solo le voy a No te dejar algo, preocupes. ya. No te preocupes.
A ver, ¿qué te estaba diciendo? Ahí me olvidé. ¿De qué características tendría que tener la casa o el lugar en donde... La casa, básicamente. ¿Qué buscas en Ah, una casa? eso te decía, para nosotros, que como te dije a un inicio, que no sea, que tenga espacios cómodos, que no sea muy pequeña en realidad, que no sea ni muy Ujú. grande, pero tampoco que sea tan pequeña, que sea acogedor, que tenga iluminación, bastante iluminación, que exista espacios verdes, sí, o sea, obvio, donde puedan jugar los niños, pero de ahí más allá de eso, más ya con otro tipo de servicios, como que no tanto, porque por ejemplo, si tú quieres una piscina, pues coges a los niños y te vas a una piscina, o sea, ¿me entiendes? Ujú. Lo vital para nosotros en sí es la casa, el espacio, eso. Ok. Y en tema de parqueaderos, esas cosas, no afecta Ah, tanto. bueno, el parqueadero sí, obvio, ¿no? Pues debe tener. Yo, o sea, desde mi percepción, creo que cada casa debe tener como mínimo dos parqueaderos, porque en algunas Ya. casas donde hemos visto solo te dan espacio para uno. Ujú. Eso como Claro. que sí debería tener dos parqueaderos para una casita. Eso. Ya. Ok, entonces hablando de comunidad, no pesaría tanto el tema de piscinas y esas cosas. ¿Qué otras cosas o qué elementos en particulares crees que debería tener el entorno de donde vayas a vivir? Verás que sea un lugar tranquilo y seguro, que tenga seguridad, como te dije. Mm. Que, o sea, que no esté muy apartado tampoco ni muy metido en zonas donde en realidad, yo sé que, bueno, la plusvalía de a poco va aumentando y todo lo demás y los espacios se van poblando, pero tampoco que esté muy alejado ni muy, no sé, muy lejos de. ¿Qué más? Eso, si puede ser dentro de tu sector, igual, mucho mejor. Ya, Eso. ok. Y ahorita hablando un poco más personalmente en su caso, ¿qué tan lejano o cercano está el tema de ustedes superar esta barrera del financiamiento o de la deuda o donde se encuentran Pero ahorita? justo nosotros estábamos haciendo igual números para, como te dije, o sea, tratar de empezar ya con este proyecto, pero por nosotros por lo menos necesitamos de este año para salir de deudas y poder aplicar. Entonces, sí se nos Mm. dificulta un poco porque, por ejemplo, tu proyecto, o sea, a nosotros nos gusta el sector, nos gustaba el espacio y todo, pero sin embargo, nosotros por decirte hasta junio o julio creo que iban a entregar las casas, ya ni recuerdo, o agosto que me Ujú. dijiste. O sea, yo podría darte la entrada, ¿me entiendes? Te puedo decir, ya te doy la entrada, pero yo sé que cuando ya tenga que cubrir con los gastos de la casa, no va a salir el crédito por lo que tengo todavía otras deudas, entonces ese es el problema, ¿me entiendes? O sea, Ya, no puedo tampoco claro. arriesgarme o arriesgarles a ustedes o decirles, sí, después, o sea, tampoco podemos engañarnos, porque sea como sea, es un bien material que tiene su precio. Entonces, por eso Correcto. más o menos. Pero de ahí, ojalá que su proyecto se extienda. Pero el precio nos gustaba mucho porque en ese sector el precio es bastante bueno. Ujú. Claro, los de lanzamiento sí estábamos viendo justo con el desarrollador que no hay todavía nada de ventas, ¿verdad? Entonces él me dice que posiblemente nos quedemos con las casas hasta junio, julio, agosto. Estoy viendo cómo se mueve esto. Claro, porque de ahí verás, es que hay que esperar un poco. Lo que pasa es que verás, dentro del sistema, bueno, dentro de los servidores públicos como maestros hay una cooperativa del magisterio, se llama. Entonces, ahí en esa cooperativa dan préstamos hasta de $60,000. Claro que dependiendo de cuánto tú ganes y en categoría tú te encuentres. Entonces, en mi caso el problema es que no ha habido un ascenso de categoría, por ejemplo, porque yo tengo ya años de servicios y tengo mi título igual ya de algún tiempo, entonces, y no se ha abierto el proceso. Entonces, eso también yo también estaba esperando un poco que se abra ese proceso de ascenso y recategorización que no se ha dado ya full tiempo para yo poder ¿Ya? ascender y poder acceder también a este préstamo, porque ahí, en esta cooperativa, te dan hasta $60,000. Y obviamente la tasa de interés es baja y obviamente es para menos años. Por ejemplo, máximo los 60,000, exagerando, te dividen para 9 años. Así. Y te dan buena Sí, tasa. sí. Pues es buena, CASMEX se llama. ¿Ya? Y en cuanto al, Entonces,
esas barreras que tienen con, por ejemplo, en las otras entidades, ahí no te ven eso. ¿O qué? O sea, no te digo que no, pero sí, o sea, tengo que esperar un poco que yo pueda subir de sueldo, ¿me entiendes? Porque Claro. también de acuerdo al valor que tú ganas, también te dan los créditos. Ujú. Ujú. Chévere. Chévere, Cris, te agradezco un mundo por Ya, tu pues, tiempo. no, no te preocupes. Ya sabes.